El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos una vez más a su programa Palabra de Dios para tu vida. Un espacio producido por el Ministerio Transmitiendo su Presencia a las Naciones, Iglesia Cristiana. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de que a través de estos medios de comunicación la palabra del Señor llegue a los corazones, a las vidas, a las familias, y en cada corazón, en cada vida y en cada familia haga para lo que ha sido enviada. Eso dice la palabra del Señor, que la palabra que proviene de Dios no vuelve a Él vacía, sino que hace para lo que ha sido enviada. Son todos ustedes entonces bienvenidos. Ayer estaba leyendo un artículo que se escribe como referencia al natalicio de alguien conocido, un gran reformador en su momento, Juan Calvino. Él nació el 10 de julio de 1509 y bueno, estaba leyendo una nota que le hacen precisamente de su vida y obra el pasado mes de julio por causa de su cumpleaños, de su natalicio. Y llamó mi atención una frase que dice allí el registro, le acuñan a él, y es la frase, abro comillas, la excelencia de la iglesia no reside en las multitudes, sino en la pureza, cierro comillas. Y eso me llevó a pensar o a recordar mejor un pasaje que está precisamente en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, cuando dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y bien, de eso entonces vamos a hablar en esta noche. Es un aspecto, la santidad, la pureza de la iglesia en general. Estamos hablando solamente de un grupo de personas que se reúnen en una congregación. Estamos hablando de la iglesia. En la medida que ha pasado el tiempo, pareciera que este aspecto de suma importancia, de esencia completamente, no de apariencia, que es la santidad de la iglesia, se ha venido desvirtuando. Creo que ha quedado relegada a un segundo, en el mejor de los casos, tercer, cuarto plano, porque para muchos dentro de su enseñanza, dentro de su predicación y para algunos otros dentro de lo que quieren oír, está primero muchos otros aspectos, no sé, la prosperidad, la fama, el dinero, cero problemas, cero dificultades, solo éxitos y cosas como esas. Y no precisamente lo que atañe a este aspecto de suma importancia, como lo vuelvo a mencionar, y es la santidad, la pureza de la iglesia. Y es un aspecto que no deriva precisamente de nuestro actuar, es decir, la santidad de la iglesia no está intrínsecamente relacionada con las acciones de quienes formamos parte de la iglesia. Me explico. Muchas personas piensan que la santidad de la iglesia está dada precisamente por las acciones santas de los santos que conformamos la iglesia. Y bueno, visto desde alguna perspectiva, el argumento tiene razón, pero se nos olvida que la santidad que nosotros como santos, participantes del cuerpo de Cristo, de la iglesia, evidenciamos en nuestras acciones, no es algo simplemente que está en la acción misma, sino que esa acción está producida por una naturaleza
que es la que se nos ha impartido, la vida del Espíritu, y entonces la expresión de santidad no es un aspecto cosmético, no es un aspecto que evidenciamos solamente en algunas de las tantas acciones o decisiones que tomamos diariamente, sino que se centra exclusivamente en evidenciar esencia, naturaleza, como lo menciona este verso que vuelvo a leer. Está en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 15, que dice, sino como aquel que os llamó es santo, nótelo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y bueno, esto ha dado pie entonces a la enseñanza que desarrollamos en esta noche y que comienza precisamente en este capítulo 1 de la primera carta que escribe el apóstol Pedro, que yo les invito a que lo lean en su totalidad. Pero que vamos a tomar algunos aspectos haciendo este énfasis. La santidad, la pureza de la iglesia no es algo cosmético, no es algo de apariencia, es algo de esencia. Es nuestra misma naturaleza. Y entonces vemos nosotros cómo, por ejemplo, el apóstol Pedro comienza en el capítulo 1, verso 3. Solamente voy a mencionar algunos versículos para centrarnos en los versículos que atienden precisamente a la enseñanza del día de hoy. Y es el verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Recuerden que acabo de mencionar mostrar santidad, expresar santidad con nuestras acciones. No es algo que yo hago maquillando mis decisiones o maquillando mis acciones para que quien las vea noten que son santas. Y bueno, entonces eso lo hago cuando me están viendo, eso lo hago en la apariencia de querer mostrar algo que, bueno, en alguna medida no lo soy y que claramente la palabra de Dios advierte que esa no es la santidad que la iglesia debería mostrar. La santidad que la iglesia debería estar mostrando, que la iglesia debería estar, o todos nosotros deberíamos estar evidenciando, obedece precisamente a esto que acabamos de leer y que comienza diciendo que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, es una expresión de naturaleza. Estamos mostrando no lo que queremos mostrar, sino sencillamente lo que somos, santos por naturaleza. Ahora, ¿dónde comienza eso? Comienza precisamente en el verso 3, cuando dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Recordemos nosotros que la condición del ser humano por causa del pecado es que quedó muerto para Dios, precisamente por causa del pecado. Recordamos todos nosotros que esa fue la advertencia que hizo Dios al hombre, que el día que desobedeciere, que el día que comiere del árbol que se le dijo no debería comer, ese día ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Y eso fue lo que sucedió. Conocemos nosotros el relato bíblico, capítulo 2 del libro de Génesis, capítulo 3 del libro de Génesis, y de ahí en adelante todo lo que nosotros conocemos a lo largo de la historia del ser humano. Una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, no solamente unas malas acciones del hombre, no solamente envidias, homicidios, adulterios, fornicaciones, matanzas. No, no solamente eso. Eso es solamente el producto de una naturaleza pecaminosa. Pero sabemos nosotros que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Recordamos nosotros que Él mismo dijo de Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros apeláramos solamente a ese versículo, habiendo tantos más que referencian que Jesucristo es vida para nosotros, pues podemos entender entonces que a esa situación del ser humano de estar muerto por causa del pecado, hay un solo camino. Hay una sola posibilidad de salir de allí. Es decir, Jesucristo dijo, yo soy el camino. Es decir, hay un camino para salir de allí. ¿De qué cosa? De estar muerto para Dios.
Y es a través de la verdad que es Jesucristo, no de la verdad que tiene Jesucristo en su discurso, en su argumento, en su ejemplo de vida. No, Él es verdad. Y no solamente nos dice que Él es el camino, la verdad, sino que también asegura, Él es la vida. Y es la vida que el hombre necesitaba. Es la vida que Dios proporcionó al hombre para que a través de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, el hombre pudiese ser salvo. ¿Salvo de qué cosa? De la muerte, de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna. Y volver a ser reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Todo esto que acabamos de mencionar se resume en este verso 3 del capítulo 1 de la primera carta que el apóstol Pedro escribe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por causa de su muerte y resurrección, nosotros que estábamos muertos ahora tenemos vida, la vida del Espíritu que se nos ha impartido, una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, en esencia, trae implícito este aspecto de santidad. Mírelo, verso 4. Note que dice en el verso 3 que nos hizo renacer, es decir, volver a nacer, para una esperanza, como dice ahí, viva, porque estábamos muertos, no teníamos esta vida, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, esto se lo debemos exclusivamente a nuestro único y suficiente Salvador personal, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Verso 4. Para una herencia, note, para una herencia. ¿Qué fue lo que heredamos ahora que somos hijos? ¿Cuál es nuestra herencia? Y note que esta herencia tiene una característica y es que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Notarán ustedes entonces que este aspecto de santidad no se limita, como lo mencioné al comienzo, a maquillar unas acciones y mostrarlas como santas, sino que son exclusivamente la expresión de una naturaleza que se nos ha impartido. Ahora, es claro que esta naturaleza necesita desarrollarse, que esta naturaleza necesita crecer cada día para que en una mayor medida toda la evidencia que entregue en decisiones, en acciones, en conductas, sea precisamente la santidad que proviene de Dios. No los santos que nosotros queremos ser, sino la santidad que proviene de Dios, y aquello es producto precisamente de un actuar sabio, entendido, guiado por el Espíritu Santo, alimentado a través de la palabra de Dios, para que de esa manera conozcamos, dice la misma palabra, cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, y en esa medida podamos nosotros entonces expresar esto que ahora somos, santos hijos de Dios. El problema está cuando nosotros seguimos actuando como niños. En otras palabras, cuando no maduramos, cuando no crecemos espiritualmente. Qué complicado, qué difícil se hace relacionarnos con personas que a pesar de su edad actúan como niños, ¿cierto? Dice uno, vea con esas niñerías que sale. Mire lo inmaduro que es. Y nos encontramos ese escenario en muchas partes, en muchos escenarios alrededor nuestro, cotidianamente, en la universidad, en el trabajo, compañeros de estudio, dentro de las mismas familias, bueno, etcétera. Lo vemos cotidianamente, pero creo que en lo que sí hay un común denominador, a pesar que está en varias circunstancias, en varios aspectos, en varios escenarios mejor, el común denominador allí es que es algo difícil de llevar.
que desconcierta, que hace que no se avance completamente. ¿Por qué? Porque estamos tratando con alguien que, a pesar de tener una edad que calificaría para poder actuar acorde a esa edad, experiencia, formación, madurez, está actuando, decidiendo como un niño. El apóstol Pablo menciona claramente que eso es una etapa, que cuando yo era niño, dice él, ¿se acuerdan? Pensaba como niño, hablaba como niño. Pero cuando dejé lo de niño, es decir, a esa etapa de niñez, debemos ponerle un límite. Y si nosotros comparamos aquello con la vida biológica de un ser humano, su etapa de niñez contada en años es muy inferior a su etapa de adultez y de madurez comparada en años. Es decir, son más los años que se viven en un orden normal del desarrollo de la vida de un ser humano, son más los años que se viven en la etapa de adulto y de maduro que de niño. Lo mismo debería suceder con nuestra vida espiritual, mis queridos. Nosotros entonces, pasado cierto tiempo, la misma palabra lo advierte, el escritor a la carta a los Hebreos dice, debiendo ser ya maestros pasado tanto tiempo. Debiendo ser ya maestros. Y recuerde que la palabra maestro implica no solamente la acumulación de conocimientos, sino también la experiencia, los años recorridos y la capacidad de exteriorizar todo aquello en enseñanza para los demás. Nadie va a aprender nada de nosotros si nuestros comportamientos obedecen a niñerías, a aspectos que evidencian nuestra inmadurez. Y el asunto es que evidenciar inmadurez es estar en el límite de no estar evidenciando una naturaleza que tiene incorporada en sí misma este aspecto de santidad. Si nosotros seguimos leyendo, se dará cuenta que dice, por ejemplo, acabamos de leer el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestras vidas están sometidas a presión continuamente. Nuestras vidas están sometidas a esfuerzo, a trabajo. De ninguna manera la palabra dice que es fácil. Quienes venden esa idea mienten. No es fácil. Por el contrario, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y todo viene incluido en una nueva naturaleza que se nos ha impartido para que al finalizar el día salgamos aprobados. Aquí lo acabamos de leer. Para que sometida, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, nótelo, si es necesario, siempre va a ser necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y compara aquella circunstancia que nos pule, que nos hace más fuertes, que nos madura. Pero allí es donde debemos nosotros entender la finalidad que tienen las diversas pruebas con las que somos afligidos y poder sustraer de ello, poder extraer precisamente de todas esas diversas pruebas con las que somos afligidos el propósito por el cual vienen a nuestras vidas. Y es formarnos, es hacernos madurar, es permitir que esta expresión de vida que se llama nueva naturaleza, Jesucristo morando en cada uno de nuestros corazones, se muestre, se manifieste en esa misma medida en que Él ha crecido en cada uno de nuestros corazones. Por eso la necesidad de madurar. Ahora, esta acción de madurar no es algo
que viene automáticamente, no es algo que simplemente yo me siento aquí y espero a que cuando esté maduro me pongo de pie. No, es algo que hace parte de la misma dinámica de vida y en la cual yo debo estar presente y de lo cual yo debo ser consciente también de que cada día que pasa es una oportunidad más que tengo para madurar en algo más. Y madurar en algo más representa precisamente un mayor conocimiento, y si hay un mayor conocimiento, una mayor evidencia de Cristo, de ese Cristo conocido en cada una de nuestras vidas. ¿Y en dónde reflejamos eso? ¿En dónde lo mostramos? Con nuestro comportamiento, con nuestras decisiones, con las palabras que salen de nuestra boca, con el argumento con que defendemos nuestras ideas o nuestras acciones, con las excusas que sacamos a veces para justificar nuestros comportamientos, alejados completamente de la voluntad de Dios. Sigue diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada nuestra vida, nuestra fe. Somos eso, mis queridos. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Pongámonos a pensar por un minuto qué puede estar pensando o cómo puede vernos el Señor. Si habiendo dado todo para que nosotros estemos en determinada estatura, lo que estamos evidenciando es una estatura muy inferior a la que deberíamos tener cuando Él nos lo ha dado todo. Creo que deberíamos reflexionar en eso. Por eso, aquella frase de Juan Calvino, la excelencia de la iglesia no reside en las multitudes, sino en la pureza. Y nos damos cuenta nosotros, no estamos haciendo doctrina de la frase dicha por este gran reformador, sino que estamos trayendo a colación la misma palabra que nos debe evidenciar, que nos debe mostrar que lo que nosotros deberíamos estar evidenciando cada día es precisamente esa santidad con la cual Dios nos ha revestido, porque es su Espíritu Santo el que mora en nuestro corazón. Ahora, si usted sigue leyendo, se dará cuenta que dice el verso 8, a fin de que amáis y a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y usted recuerda aquellos versículos, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Usted seguirá leyendo ahí el verso 12. Y entramos al verso 13, que comienza diciendo, por tanto. Es decir, todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de leer, todo lo que el apóstol muestra a través de estos primeros versículos, de este primer capítulo de su primera carta, tiene que ver entonces con un fundamento para nosotros. Sígame con cuidado. Por tanto, es decir, teniendo en cuenta todo esto, como quien dice, no hay excusa. No está caminando sobre fango. Hay un piso muy bien puesto para que continuemos. Continuemos entonces. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es lo que se nos pide ceñid? ¿Qué es lo que se nos pide ceñid los lomos? Y dice allí, y es como que amarrémonos bien los pantalones, dicho de alguna forma, muy coloquial para nosotros. ¿En qué sentido nos vamos a amarrar bien nuestros pantalones? En entender
Esto no se trata solamente de oír, no se trata solamente de esperar a ver qué pasa, si me logra convencer no, la palabra de Dios viene a nuestras vidas. Ella no vuelve vacía al Señor, sino hace para lo que ha sido enviada. Y la palabra de Dios viene para hacernos crecer, para madurarnos. Toda la escritura es útil. ¿Se acuerdan? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil a fin de perfeccionar, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice la palabra del Señor. Ceñimos nuestro lomo de nuestro entendimiento, comprendemos el asunto. Ahora mire el verso 14. Como hijos obedientes. Eso trae a mi memoria enseñanzas de domingos anteriores cuando dice como hijos amados. ¿Se acuerdan? Imitar a Dios. Y seamos imitadores de Dios como hijos amados. Aquí nos dice como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, como somos ahora hijos e hijos obedientes y esa obediencia viene por naturaleza, entonces no deberíamos estarnos conformando, amañando, quedándonos allí cómodos en nuestra, no solamente ignorancia, sino en la evidencia de esa ignorancia, porque esa ya no es nuestra posición. Si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, entonces eso nos indica que aquello que nos tenía en ignorancia ya no está. Ahora tenemos la posibilidad, toda la palabra está allí para nosotros, el Espíritu de Dios nos la enseña, nos guía en aquello y nos lleva y nos conduce a un mayor conocimiento de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos. ¿A cuáles deseos? A los que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Eso hace parte de nuestra vida pasada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No puede seguir siendo eso solamente retórica o versículos memorizados al azar. Debe convertirse en vida para nosotros y esa vida se expresa porque está vida, porque es vida, porque está viva. Es algo que expresamos naturalmente. Sino, noten esto, sino como aquel que os llamó es santo, y aquí está lo que comenzamos diciendo, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué se nos está pidiendo? Nada que Dios no nos haya dado previamente. Nos dio su Espíritu Santo. Dios nunca se comprometió a trabajar con la naturaleza pecaminosa para mirar a ver si la podía mejorar. Se echó a perder, la hacemos nueva. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y en ese aspecto es que nosotros debemos estar evidenciando crecimiento cada día. Ceñiendo nuestros lomos de nuestro entendimiento, dice allí claramente. No conformándonos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia. Ya no estamos en ignorancia. Ahora estamos en Él. Y tenemos todo lo que necesitamos para que cada día lo podamos conocer más y más a Él. A la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por quien tenemos esta vida que hoy tenemos. Y entonces se nos dice aquí que como aquel que nos llamó, Cristo mismo, es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, en todos nuestros aspectos, mis queridos hermanos y hermanas, en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en la forma como vivimos, en la forma como llevamos nuestros hogares, en la manera como nos relacionamos con las demás personas. En todos los aspectos de nuestra vida debe haber una expresión de santidad. No como algo con lo cual yo maquillo, pinto para mostrar, sino como una clara expresión de vida. Una clara expresión de naturaleza, porque eso somos, santos. Somos santos. Las cartas están dirigidas a los santos. Somos santos, apartados. Y aquí dice claramente que como Él nos llamó y el que nos llamó es santo, entonces nosotros somos santos en toda nuestra manera de vivir.
Una cosa es tratar de mostrar lo que no somos, y creo que eso es complicadísimo para cualquier persona. Y otra cosa es trabajar en lo que realmente somos para que cada día esa expresión de lo que realmente somos sea más evidente a todos los que nos rodean. Y es nuestra nueva naturaleza. Y termina diciendo, porque está escrito. ¿Qué le hacemos a eso, mis queridos? Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Solo encuentra en el libro de Levítico, capítulo 11, versos 44 y 45. Sed santos, porque yo soy santo. Es simplemente pedir algo, que evidenciemos algo que ya se nos ha dado. Mal hacemos cuando, habiendo recibido esta nueva naturaleza y por desidia nuestra o por pereza nuestra o por ignorar, no estamos creciendo en la medida que deberíamos estar creciendo y no estamos expresando a Cristo, el santo, santo, santo en cada una de nuestras vidas. La invitación entonces es a que reflexionemos. Hay una tarea y es la de darlo a conocer a Él, la de mostrarlo, la de predicarlo, la de enseñarlo. Y eso comienza con nuestro propio testimonio, con nuestra propia vida y en una clara expresión de la naturaleza que hoy nos acompaña. Bien, así hemos llegado entonces al final de su programa, Palabra de Dios para tu vida. Invitándoles nuevamente para el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche. Tendremos una nueva presentación, un nuevo episodio de este programa que estamos totalmente convencidos, y esa es nuestra oración al Señor, que corra libremente esta palabra. Cada palabra que se predica en este escenario corra libremente al interior de cada vida, de cada corazón, haciendo para lo que Dios le ha enviado, y todos unánimes juntos, gozosos, dándole gloria, honra y alabanza a Él por su amor expresado a través de su Hijo Jesucristo para con cada uno de nosotros. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, gracia y paz en sus corazones.